Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, un espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias más candentes y, por supuesto, las vidas de esas personalidades que tanto nos fascinan. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento, especialmente para los seguidores de uno de los galanes turcos más queridos a nivel internacional. Vamos a hablar de Can Yaman, y de un giro en su carrera que, quizás no esperábamos. ¿Están listos para saber qué se trae entre manos nuestro querido Can? Pues quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este bombazo informativo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es rápido, es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras novedades. Un clic en ese botón rojo y ya están dentro de nuestra comunidad. Imaginen la escena, las luces, las alfombras rojas, el éxito arrollador en Italia, España, América Latina. Can Yaman ha conquistado corazones y pantallas por doquier. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un verdadero fenómeno global. Hemos seguido sus pasos con admiración, sus proyectos en tierras extranjeras, sus romances que acaparan portadas, y la verdad es que cada vez que aparece, nos da algo de qué hablar. Pero ahora, algo ha cambiado. Algo que nos hace preguntarnos, ¿es este el final de una era para Can Yaman en su aventura internacional? Porque parece ser que nuestro actor turco favorito ha puesto una fecha, y no una cualquiera, sino una que marca un antes y un después, a su regreso a Turquía y, atención, al fin de lo que hasta ahora conocíamos como su carrera internacional. Sí, han oído bien. Según informaciones que están circulando con fuerza en los medios y que, créanme, hemos investigado a fondo para traerles la verdad más jugosa, Can Yaman estaría planeando su regreso definitivo a su país natal, Turquía. Y esto no es un simple voy a pasar las vacaciones, no. Estamos hablando de un plan que implicaría colgar, o al menos aparcar significativamente, su agenda internacional para centrarse de nuevo en producciones turcas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha podido motivar esta decisión tan drástica? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Recordemos un poco su trayectoria fuera de las fronteras turcas. Italia ha sido un destino muy importante para él. Participó en producciones italianas, se le vio en eventos de moda, e incluso se rumoreó con proyectos de Hollywood, aunque estos últimos nunca llegaron a materializarse del todo o al menos no de forma tan pública como se esperaba. Su romance con la periodista Diletta Leotta también dio mucho que hablar y lo catapultó a las portadas de la prensa rosa italiana. Pero a pesar de todo ese revuelo y ese éxito en varios frentes, parece que las raíces tiran más fuerte. Las fuentes cercanas a Can Yaman y también algunas declaraciones que, aunque veladas, apuntan en esta dirección, sugieren que la estrella estaría sintiendo la necesidad de reconectar con sus orígenes. Quizás la vorágine de la fama internacional, los constantes viajes, la exposición mediática en diferentes países, le han pasado factura. O tal vez simplemente ha llegado el momento de reevaluar prioridades y enfocar su energía en lo que lo vio nacer como actor. La televisión turca, señoras y señores, es una máquina de producir contenido de altísima calidad y con un alcance masivo en Oriente Medio, Europa del Este y otras regiones. Volver a trabajar en una telenovela turca con la calidad que ellos manejan, podría significar volver a conquistar a esa audiencia fiel que nunca lo olvidó. Pero hay más detalles que hacen esta noticia aún más intrigante. Se habla de que este regreso a Turquía no sería solo un retorno, sino que vendría acompañado de un proyecto muy ambicioso. Un proyecto que, según se comenta, podría ser una serie de gran presupuesto, algo que esté a la altura de su estatus de estrella internacional, pero producida íntegramente en Turquía. ¿Será una serie de acción, un drama romántico, algo que explote aún más su faceta de conquistador? Solo el tiempo lo dirá, pero la expectativa está por las nubes. ¿Y qué pasa con sus proyectos en curso? ¿Se cancelan todo? Pues de momento parece que no. Lo que se comenta es que los compromisos ya cerrados fuera de Turquía se cumplirían, pero que a partir de cierta fecha, que aún no está concretada pero se sitúa en un futuro no muy lejano, su agenda se teñirá de turco. Esto podría significar, por ejemplo, que esa esperada participación en una serie de Disney y en Italia, o los rumores de una posible incursión en el cine estadounidense, queden en el aire o sean pospuestos indefinidamente. Es un riesgo sin duda, pero también una declaración de intenciones muy clara. Piensen en la perspectiva de Can Yaman. Ha demostrado que puede triunfar fuera de su país, que su atractivo es universal. Pero también es cierto que la industria turca de serie
Ese es un gigante que lo formó, que lo lanzó al estrellato. Volver allí podría ser una estrategia inteligente para afianzar su legado, para crear proyectos más personales o para reconectar con un tipo de narrativa que quizás extraña. Además, no olvidemos que en Turquía tiene su red de apoyo, su familia, sus amigos, y un público que lo adora desde siempre. Esta decisión, si se confirma en su totalidad, también genera interrogantes sobre el futuro de otros actores turcos que buscan expandirse internacionalmente. ¿Marcará Can Yaman un precedente? ¿Será una señal de que la industria turca está volviendo a atraer a sus estrellas más codiciadas, ofreciéndoles proyectos que les satisfacen plenamente? Es una pregunta interesante para reflexionar. Y para los que somos fans de Can Yaman, ¿qué significa esto? Por un lado, puede haber una punzada de decepción al pensar que veremos menos de él en las pantallas europeas o americanas. Pero por otro lado, significa que tendremos la oportunidad de verlo brillar de nuevo en su tierra, en un contexto que conocemos y que sabemos que le sienta de maravilla. Y quién sabe, quizás este regreso a las producciones turcas le abra puertas aún más interesantes en el futuro, tal vez incluso en colaboraciones internacionales desde Turquía. Hemos visto a muchos actores que han intentado dar el salto a Hollywood o a la industria cinematográfica internacional, y no siempre ha sido un camino fácil. Requiere mucha dedicación, mucha paciencia y a veces un poco de suerte. Can Yaman lo ha intentado, ha tenido apariciones y se ha codeado con la élite, pero quizás ha llegado a la conclusión de que su verdadero hogar profesional, al menos por ahora, está en Turquía. Y eso en sí mismo no es algo negativo. Es una elección personal y profesional que debemos respetar. La fecha exacta de este regreso aún no ha sido confirmada oficialmente por el propio Can Yaman o su equipo, pero las señales son claras y provienen de círculos muy cercanos al actor. Se habla de que podría ser a finales de este año o principios del próximo. Así que para todos aquellos que lo siguen de cerca, este es un momento clave para prestar atención a sus próximos movimientos. Y mientras esperamos esa confirmación oficial, les invito a todos ustedes a compartir en los comentarios qué piensan sobre esta posible decisión de Can Yaman. ¿Les parece una buena idea que regrese a Turquía? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver allí? ¿Creen que esto afectará su fama internacional? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. En resumen, la noticia que ha sacudido el panorama es la posible fecha de regreso de Can Yaman a Turquía y el aparente fin de su carrera internacional tal como la conocíamos. Parece que el galán turco busca reconectar con sus raíces y enfocar su carrera en producciones de su país, posiblemente con proyectos ambiciosos. Veremos si los compromisos actuales se cumplen y cómo se reconfigura su agenda a partir de entonces. Lo que sí es seguro es que Can Yaman sigue siendo una figura que no deja indiferente y que genera un gran interés donde quiera que vaya. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman o simplemente con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.